Buenos días, hermanos. Finalmente estamos en nuestra primera prédica online. Damos gracias al Señor por la tecnología. A veces uno no piensa eso. Doy gracias al Señor también por hermanos que me han apoyado para poder llevar esto a cabo. Pero doy gracias sobre todo a nosotros como iglesia, que en estos tiempos estamos juntos en el Señor. En otros tiempos seguimos juntos en el Señor. Es más, cuando terminen todos los tiempos, vamos a estar todos juntos con el Señor. Esa es la iglesia siempre. Estamos juntos aquí en el templo o estemos cada uno en nuestras casas como estamos hoy. Y hoy queremos ir a la palabra del Señor para que nos hable. Y el texto va a estar allá en Mateo, capítulo 14, para que lo busquen, desde el versículo 23 en adelante. Pero vamos a tener un tiempo de oración. Señor, hemos abierto tu palabra para que tú nos hables. Señor, necesitamos de ti, a veces en situaciones como la que estamos viviendo. Sentimos que necesitamos más de ti, pero la verdad es que necesitamos de ti todo el tiempo. En tiempo de gozo, en tiempo de angustia, en tiempo de incertidumbre, en tiempo de estar juntos, como estamos hoy, en un sentir, en una palabra, en un espíritu. Habla a nuestros corazones, Señor, cámbianos, moldéanos, muéstranos lo que tú quieres de nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos allá en Mateo, capítulo 14, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y el texto está hablando del Señor Jesús, que hubo terminado de alimentar a 5.000 personas. Hubo un milagro grandioso, tremendo, que fue presenciado por más de 5.000 personas, porque también estaban los discípulos. Ellos vieron lo que pasó ahí. Antes de eso, Herodes había matado a Juan el Bautista. Y vemos que había tristeza en el corazón de Jesús, en el corazón de los discípulos. Juan el Bautista era un hombre muy conocido en todo Israel, y esto no pasó inadvertido para nadie. Y es un golpe que hubo para los creyentes en ese tiempo, para los seguidores de Cristo. Tanto que en el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús, 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús de que Juan el Bautista había muerto. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué sabía la gente del Señor Jesús? Esperaba milagros, esperaba cosas nunca vistas, maravillas de Dios, al punto que ni siquiera lo dejaron sufrir un dolor de la pérdida de un amigo, de un profeta. Volvemos al texto. Viene después esta alimentación de toda la gente que lo siguió, y en el texto, en el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, estamos en presencia de una tormenta, de algo inesperado, pero que es contrario a lo que a uno le gustaría que pasara en su vida. Si voy a navegar en un lago, todos pensamos un día de sol, vacaciones, algo así. De aquí sucede exactamente lo contrario. Ahora, ellos eran Pedro, Juan, Jacobo, eran pescadores, Andrés, sabían de esto. Por lo tanto, uno piensa que podían manejar una situación así. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, y estamos hablando entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es algo increíble. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, inmediatamente, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es un pasaje muy conocido que habla de la fe. Habla de Jesús, que es muy conocido y básicamente está aquí siendo conocido por sus milagros, y aparece en un milagro caminando sobre el mar, y los discípulos al principio no lo distinguen y tienen miedo. Y luego Pedro, como siendo portavoz del resto, dice: dado que eres tú, bueno, entonces mándame a que yo vaya. Y Jesús le dice: bueno, ven. ¿Y qué es lo que ve Pedro? Quitó los ojos del Señor y ve la tormenta. Y la fe ya no era la misma que cuando dijo: bueno, dado que eres tú, mándame que yo vaya. Y esa situación nos pasa a nosotros cada tanto. Probablemente nosotros vamos a querer que nunca nos pase algo así, pero la verdad tenemos que reconocer que en nuestra debilidad normalmente nos van a pasar cosas así. Y hoy día en particular estamos viviendo un tiempo complicado. Todo el mundo habla del virus. Donde veas a alguien o con un chiste o con una falsa alarma o con algo muy penoso, te va a hablar acerca del virus, porque es lo que está rodeando todo el mundo en la información hoy. Y no podemos estar ajenos de eso. Es más, estamos cada uno en nuestras casas por esa razón. Y entendemos que estamos haciendo lo mejor. Pero hay una tormenta que se llama virus. Y la pregunta es: ¿y qué está pasando con nuestra fe? Y este mensaje, la idea, lo que creo yo que Dios quiere decirnos es: tengamos fe, pongamos los ojos donde tenemos que ponerlos, no en la tormenta, porque hay uno que es mayor que la tormenta, que camina sobre ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tema. Estamos comenzando tiempos muy difíciles y sabemos, de hecho no sabemos qué es lo que viene. Ni siquiera sabemos bien qué es lo que está pasando, ni cómo viene lo que vaya a venir en adelante. Incertidumbre hay y sabemos que las noticias en general no son buenas. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo entonces vamos a enfrentar algo de esta naturaleza? Y la verdad, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Nadie en el mundo ha podido combatir el virus. Solamente podemos resistirlo. Que estar en nuestras casas es una de esas opciones para no contagiarse unos a otros y en amor cuidarnos, especialmente aquellos que son más vulnerables. Pero no tenemos cómo salir de esto. Ahora, a diferencia del resto del mundo, porque la situación que acabo de describir no nos diferencia del resto del mundo, pero hay una diferencia, que nosotros somos la Iglesia de Cristo y no estamos solos. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor que es poderoso y fiel. Tenemos todas las promesas de Dios que obran a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él así lo quiere y lo establece en su palabra y lo leemos ahí. Nos regala promesas en su gracia y en su amor, porque Él nos protege, porque Él nos cuida, porque nada de lo que pase escapa de su mano y podemos ver promesas a través de las Escrituras. Y es quizás lindo en este tiempo donde estamos en nuestras casas con más tiempo libre ir a esas promesas y todos los días leyendo parte de las Escrituras y gozarnos de todo lo que Dios nos ha regalado. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con el resto del mundo. El resto del mundo va a seguir con los memes, con los chistes, burlándose incluso de Dios.
creyendo que esto se le fue de las manos, pero nosotros sabemos que no. Los discípulos, como leíamos en el texto, fueron privilegiados en cuanto a ver la gracia de Dios. Vieron a Cristo haciendo milagros, vieron a Cristo caminando sobre el mar. Antes de eso, alimentando miles de personas, dando vida, sanando enfermos. Y tenemos en este texto la visión que tuvieron ellos acerca del milagro. Leíamos en el versículo, no leíamos, sí, leíamos en el versículo 13, oyéndolo Jesús, lo de la muerte del Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y entendemos ahí que la gente, los discípulos que estaban con él, ¿qué querían? Más milagros. ¿Qué sabían de Jesús? Que ahí estaba la fuente de los milagros, la fuente de la gracia. ¿Lo comprendían totalmente? No como nosotros. Pero era lo que ellos sabían. Hay una visión en este texto acerca de los milagros, acerca del poder de Dios, acerca de las promesas de Dios, todas enfocadas o sustentadas en Jesucristo. Y el versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Da lo mismo el número, los sanó todos. Y vemos cosas impresionantes que puede hacer nuestro Señor. Eso el mundo no lo considera, no lo cuenta, y es más, se ríe de los milagros. Pero tenemos un Dios poderoso, y nosotros sabemos eso, a diferencia del mundo. Versículo 20. Y comieron todos, después que alimentó los 5.000, dice, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y es un tremendo milagro. Y podemos dimensionar la cantidad, quizás. A partir de 5 panes y 2 peces, hacer esta manifestación de la gracia de Dios es tremendo. Y los discípulos estaban ahí en primera línea viéndolo, con sus propios ojos, y tomaron estos panes y estos peces con sus propias manos. Y la iglesia puede tomar las promesas de Dios con todo su ser, con nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos, y están en la palabra del Señor. Y el Señor nos está diciendo con estos ejemplos, ¿qué es el virus comparado conmigo? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Y tenemos entonces la visión del desastre, la visión de la amenaza. Pensamos en el virus, vemos esta tormenta en el texto, la visión del peligro, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, o sea, en medio, da lo mismo a donde fuera, se debe demorar lo que se vaya a demorar. Esa es la posición más difícil para tener una salida pronta. Esa es la idea. En el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, o sea, todo en contra. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se alegraron y dijeron, gracias Señor, tú nos vas a salvar. No dice eso el texto, dice, se turbaron. ¿Qué vieron? La tormenta. Pero dice que Jesús vino a ellos, viéndole, dice los discípulos, viéndole andar sobre el mar. ¿Viendo qué? ¿Vieron realmente quién era Él? Y esa es la pregunta. Y viéndolo, vieron algo que, bueno, yo uso anteojos, y cuando llueve, los anteojos se llenan de gotas de agua, por lo tanto, todo lo que yo vea no va a ser como verlo sin las gotas de agua, se va a ver con algún grado de distorsión. Y es lo que pasa a veces con nuestra fe, como que se ensucia, por decirlo así, se nubla. Y es lo que está pasando con viéndole. Viéndole los discípulos, estoy en el 26, andar sobre el mar, se turbaron, porque no vieron lo que realmente era, sino que vieron lo que vieron sus ojos. Otra forma de verlo es que a veces nosotros queremos, cuando podemos ver un paisaje, dentro del paisaje yo puedo ver
un árbol, todos los árboles, suponiendo que estoy viendo un prado con un bosque, yo puedo seleccionar qué es lo que voy a ver. Puedo ver el prado, puedo ver las nubes. Y tenemos que tener cuidado con qué realmente es lo que estamos enfocando. ¿Y qué están enfocando los discípulos acá? Miedo, peligro, amenazas, virus. Entonces, vuelvo al texto. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Jesucristo. No, un fantasma. ¿Se dan cuenta, no? Todo lo contrario. Qué terrible. Un fantasma, y vieron voces de miedo. En el fondo gritaron. Se volvieron locos gritando, asustados. Eso es lo que quiere decir el texto. Bueno, ¿y qué pasó con la fe? 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: la gracia del Señor, ¿no? Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y lo mismo nos pasa, como les decía muchas veces, y es lo que nos puede estar pasando en algunos momentos ahora, sobre todo porque estamos siendo tan bombardeados con informaciones negativas, con informaciones tristes, con miedo. Pero como les dije, nosotros tenemos lo que el mundo no tiene, y no es la vacuna, es algo mejor, Cristo. Tenemos, por tanto, que ver al Señor como es el Señor. ¿Por qué? Porque lo conocemos. ¿Y cómo sabemos si lo conocemos? Bueno, viendo cuánto descansamos en Él. ¿Cuánto descansas tú en el Señor Jesucristo? Si tuvieras que caminar 100 kilómetros, ¿cuántos de esos 100 kilómetros vas a ir tomado de su mano? ¿Y cuántos, viendo qué es lo que tú puedes hacer, cómo llegar a hacer un atajo, cómo caminar más rápido, cómo cansarte menos y soltarte de su mano? ¿Cuántos kilómetros vas a andar asustado? ¿Podrías caminar sobre el agua como Pedro? No es cierto. Eso estaba para Pedro, ¿no? La idea no es que caminemos sobre el agua. La idea es que caminemos sobre los obstáculos, sobre lo que el mundo está mostrando. Porque hay uno mayor que el mundo, que es Jesucristo. Cada tanto, y más hoy, tenemos que volver a fijar nuestros ojos en Cristo. Como dice el escritor de la carta a los Hebreos, fijar los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es buen mensaje, ¿no? Es un buen recordatorio que nos da el Señor, y la Biblia está llena de esos recordatorios. Pon los ojos en Él, tu mirada en Cristo. ¿Por qué? Hay hartas razones por las cuales nosotros tenemos que hacer esto. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Suena fácil, ya pongo mis ojos en Cristo. Suena casi obvio, ¿no? Voy a orar, voy a leer la Escritura, pero a veces, y probablemente te pase, vas a estar leyendo la Escritura y el problema te está golpeando, y no logras ver lo que el Señor te está diciendo en la Escritura, porque la molestia, esta gota que está cayendo anunciando el problema, o el temor quizás, te hace desconcentrarte. No es tan fácil entonces poner los ojos en Cristo. La receta para hacerlo es la siguiente: tenemos que partir por el principio. ¿Y el principio cuál es? Bueno, que nosotros fallamos en las tormentas, y tenemos que reconocer nuestras debilidades para decir, bueno, si yo no puedo, tú puedes. Ese es el principio. Porque cuando digo, mira, hay un problema, pero en realidad, mira, no nos va a pasar nada, hacemos esto, hacemos acá, y no estoy hablando de las precauciones que son necesarias, sino que a veces nos ponemos sobre el problema y nos creemos dueños de todas las verdades que están pasando. No hay que hay una vacuna, no, que no hay vacuna, que los italianos se equivocaron en hacer esto, y empezamos
como directores técnicos después del partido, ¿no? No, se equivocó en meter este jugador y somos dueños de la verdad. Y la verdad es que no lo somos. La verdad es de Dios. Y nos las comparte a nosotros para que nosotros vivamos por esa verdad, que es de Él. Por lo tanto, tenemos que buscar eso. Y lo primero que dice esa verdad de Dios es que nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, necesitamos de Él. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Está prohibido fallar? No. Dios espera que fallemos y Él muestra de esa manera su misericordia. Y es parte de cómo Él manifiesta su gloria en pecadores, en hombres caídos, que Él rescata, que Él levanta, que Él restaura. Eso es lo que tenemos que reconocer primeramente. Si caminamos por el agua, lo más probable es que nos vayamos a hundir. Esa es nuestra primera declaración para saber entonces cómo poner los ojos en Jesús. Luego, tenemos que saber que no hay otro como Cristo. ¿O sí? ¿No? No hay otro como Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hay un solo Dios. Él es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Todo está bajo Él. Él está sobre todo. Todas esas cosas tenemos que saber del Señor. Y si las cosas, y todo lo que está pasando en el mundo va adquiriendo un orden. ¿Qué es la tormenta? Nada comparado con dónde está el Señor. ¿Qué es un virus? Algo que puede destruir mucho, pero no al Señor. Y el Señor está sobre ese virus. Y el Señor manda. Y el Señor permite. Y el virus no puede hacer nada que no esté controlado por el Señor. Supongamos que por causa del virus muero. Aún eso está en manos del Señor. Y el Señor va a estar llamando para que yo esté ahora con Él. ¿No es precioso? Es difícil entenderlo, es difícil asumirlo quizás, porque todavía no ponemos los ojos en Cristo. Pero una vez que los ponemos, yo estoy dispuesto a morir con gozo, sabiendo que voy a estar con mayor gozo delante de Él para siempre. Eso está controlando el Señor, eso es lo que Él está moviendo, eso es lo que Él está soberanamente declarando en su palabra y en sus planes. Por lo tanto, este virus no apareció de la nada y se le escapó, no, para nada. Está dentro de todo lo que Él está haciendo en este mundo. Y es muy probable que muchos estén haciéndose preguntas y quizás buscándolo, sin saber cómo llegar a Él. Y es un buen tiempo de predicar también el Evangelio, orar por los perdidos, porque no tienen escapatoria. Tienen que tomarse de la mano de alguien. Y nosotros sí sabemos quién es ese alguien. Bueno, tomémonos nosotros ya desde ya de la mano de Él. Entonces, fijemos los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es la perfección infinita. Eso es tremendo. O sea, Él no falla nunca. A Él no se le escapa nada. Él en todo es perfecto y es infinitamente perfecto. Él hace todo bien, Él es todo bueno al mayor grado. Eso es lo que quiere decir esto. Él es fuerte, Él es poderoso. Él es invencible. Eso es tremendo, ¿no? En épocas de derrota que sufre el mundo, hay uno que es invencible, Jesucristo, no hay otro. Él nunca ha fallado. Es más, Él ha cumplido todas las promesas que ha hecho. ¿No te da confianza eso? Solo Él es el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Solo Él. Eso es lo que nosotros podemos ver, y mucho más, en la Escritura. Pero también vemos en la Escritura la mirada divina respecto de quién es nuestro Señor. Y podemos ver lo siguiente. Desde la óptica divina, Dios creó todo por medio de Cristo. Dios se reveló a sí mismo en Cristo. Dios redimió al mundo por medio de Cristo. Y tenemos la cruz. Y en el futuro, Dios juzgará al mundo por Cristo.
Él, Jesucristo, es todo para Dios. Y Él está primero en los pensamientos de Dios. Es tremendo. ¿Hay otro? No. Solo nuestro Señor Jesucristo. Fija los ojos en Él. Porque Dios tiene sus ojos puestos en Cristo. ¿No te alienta eso? Y no solo eso, sino que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y con Él nos dará también todas las cosas, como dice en Romanos capítulo 8. ¿De qué temor estamos hablando? En Él tenemos todo. No hay temor. Mira más allá, cuando Él vuelva en la segunda venida, levantará su mano poderosa y dirá: tú eres mío, y tú eres mío, y tú también eres mío, porque fuiste hecho por mí y para mí. ¿Dónde estamos? En Cristo. Qué consuelo, qué poder, qué descanso, ¿no? Y cuando se siente en el trono a juzgar, y vemos pasajes, por ejemplo, del juicio del gran trono blanco, Dios mismo se encargará de que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo comienza y todo termina en Cristo. ¿Cuál tormenta? ¿Cuál virus? ¿Qué es eso? En toda esta historia de lo que Dios está haciendo y lo que Dios, en donde Dios nos ha puesto para su gloria. En Cristo, en donde Él tiene sus ojos y en donde Él nos está diciendo: fija tus ojos en Él. No mires la tormenta. No mires el agua, porque te vas a hundir. Mira a Cristo y tienes todas las promesas funcionando a tu favor. ¿Dónde está el mal tiempo? ¿Dónde está la tormenta? ¿Dónde está el virus? Está donde lo queremos ver. ¿Se acuerda de dónde yo enfoco mis ojos en el paisaje? ¿En qué árbol? ¿En cuál nube? ¿En cuál prado? El virus está donde yo quiera ponerlo, en mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de enfocar la mirada en lo que queremos. Debemos enfocar la mirada en las cosas de arriba. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. ¿Le suena, no? Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Qué es lo que podemos en Cristo? Pasar este tiempo que estamos pasando, cada uno en sus casas. Porque la fortaleza la vamos a encontrar en Cristo. Eso está diciendo el versículo. Pasar sustos. ¿Por qué? Porque el que nos fortalece es Cristo, no nosotros. Podemos pasar tiempos duros. Hermanos que pueden perder trabajo. De hecho, sabemos de algunos que ya están en esa condición. Hermanos que pueden enfermar. Hermanos que van a necesitar alimento. Hermanos que se van a desesperar porque no saben lo que viene. ¿Y qué dice el Señor? Yo te fortalezco. Tú puedes pasar todas estas cosas. Todo lo puedes pasar en Cristo, porque la fortaleza viene de Él, el sustento viene de Él, el ánimo viene de Él, el consuelo viene de Él, el poder es de Él. Es probable que hayamos descuidado el aprender a usar nuestra manera de enfocar nuestra vista. Y ponemos la mira en lo primero que se nos cruza. Y la prueba hoy en día es que el mundo en general puso la mira en el virus y no está viendo otra cosa. Y todos reclaman que hay que hacer esto, que hay que cuarentena, que no cuarentena, que fútbol, que no fútbol. ¿Dónde está mirando? Es un tema difícil también para las autoridades tomar decisiones hoy.
Y tenemos que orar por eso, por sabiduría para ellos. Muchas veces las decisiones que van a tomar no son las que nosotros queremos, pero son las que Dios va a permitir que ellos tomen. ¿Por qué lo tenemos que ver así? Porque nosotros estamos poniendo la mirada en Cristo, no en las autoridades. Tenemos que acatar lo que las autoridades dicen. Eso dice el Señor en su palabra cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que diga lo que diga la autoridad, nosotros nos vamos a someter a eso. Porque en Cristo todos lo vamos a poder, porque Él es el que nos fortalece. Él es el de las promesas. Él es el Rey de Reyes. Él permite todas estas cosas para su gloria. ¿Y qué queremos nosotros? Mirarlo a Él para glorificarlo a Él, no otra cosa. En Romanos 8, versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y tenemos un contraste. ¿Quiénes se ocupan de las cosas de la carne? Bueno, el mundo. ¿Qué van a encontrar? Muerte. ¿Quiénes se ocupan de las cosas del Espíritu? Nosotros. ¿Y qué vamos a encontrar? Vida y paz. Dice Pablo ahí en la carta a los Romanos. Pablo dice que en lo que ocupes tu mente va a estar la diferencia. Si te ocupas en las cosas del mundo, vas a encontrar lo que va a encontrar el mundo. ¿Y qué dice aquí? Muerte, problemas, susto, miedo. Pero si ocupas tu mente, en las cosas del Espíritu, vas a encontrar vida y paz, aún en tiempos de tormenta. Es como el caso de Pedro caminando en el agua, ¿no? ¿De qué se ocupó? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Sondeó o caminó? Y la disyuntiva que tenemos nosotros hoy es la misma. Por lo tanto, nosotros, sabiendo esta historia, este regalo que nos da el Señor por medio de su palabra, vamos a poner los ojos en el que camina sobre las aguas, que es Cristo. Y no nos vamos a hundir en los problemas. Nos hemos acostumbrado en nuestro mundo a buscar la solución a los problemas, a buscar las vacunas, que no está mal. Lo que está mal es buscar solo eso. Y bajamos la mirada. El mundo busca las vacunas, está bien, pero busca solo eso. Y no tiene el Señor. Nosotros no bajemos la mirada, busquemos siempre las cosas de arriba. Estamos comenzando tiempos difíciles. Ahora, estos tiempos no son más difíciles para unos que para otros, aunque a unos nos pasen algunas cosas que a otros no. Algunos quedan sin trabajo, no todos nos va a pasar eso. Algunos van a estar enfermos, a lo mejor no todos nos va a pasar eso, o sí. Algunos van a estar más solos, otros no, o sí. Son tiempos en que todos estamos juntos. Ese es el tiempo de la iglesia. Sintiendo lo mismo, unánimes en Cristo, poniendo los ojos donde mismo, mirando el mismo árbol, el inamovible que es el Señor, teniendo la misma fe, esa que no te hunde, esa que te fortalece. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte: mirad las aves, ¿se acuerdan que ni trabajan? ¿Y cómo las alimenta el Señor? Considerad los lirios, ¿cómo los viste el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas cosas te va a añadir el Señor? El autor de Hebreos dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que estuvo dispuesto, por amor a ti y a mí, a triunfar en la cruz, más que morir en la cruz, a triunfar en la cruz, para darnos lo que podemos gozar hoy, que es lo que nos hace caminar sobre el agua.
Él, recuerda esto, Él, Cristo, es todo para Dios. Y Él está primero en los pensamientos de Dios. Él está en la mirada de Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que Él sea todo para nosotros. Que Él esté primero en nuestros pensamientos y que toda nuestra mirada esté siempre en Él. Porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y con Él nos dará también todas las cosas. ¿De cuál temor estamos hablando? Amén. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por esta historia de Pedro que nos muestra dónde tenemos que mirar. Gracias por tu palabra que nos enseña que aún Dios pone sus ojos en Cristo, porque en Él creó, en Él se reveló, en Él salvó y en Él va a juzgar al mundo, porque no hay otro sino Cristo. Ayúdanos en este tiempo difícil a animarnos mutuamente, a buscar en tu palabra, a orar juntos, aunque estemos separados, siempre poniendo la mirada en el autor y consumador de esta tremenda fe que nos hace caminar por el agua y por donde tú quieras, que nos hace no temer la muerte, que nos hace someternos a la autoridad, que nos hace apoyarnos unos a otros, orar los unos por los otros, porque sabemos en quién estamos sustentados, y ese es Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.